Padre nuestro, oración a mi divinidad. Padre, yo soy y estoy en mis cielos. Santificado fue mi nombre. Vino a mí tu reino y el reino está en mí. Tu voluntad está hecha en mi tierra y en mi cielo, en mi adentro y en mi afuera. Creé el pan para hoy y de aquí para la eternidad. Activé las líneas de perdón para todas las ofensas que creé. Me perdoné y me liberé. Me liberé y te liberé. A los que pensé había ofendido cuando creía en las ofensas. Ahora sé que todo es mi creación. Nadie cae tentación porque yo vivo en mi presente. Me liberé y te liberé de todo lo que había pensado era o estaba mal. Sé que fue mi creación y esos pensamientos son oro. Padre nuestro, estás en mí. Mente subconsciente, mente supraconsciente. Tu sabiduría es infinita. Te agradezco por la inmensa prosperidad que ahora disfruto y te pido me guíes por el camino armonioso, alegre, rápido, para materializar los 5 millones de euros o dólares. Y en especial te agradezco por tu gran conocimiento, ese conocimiento que está en mí y que hayas revelado el plan perfecto, la estrategia perfecta y el vehículo perfecto. Gracias, mente subconsciente, mente supraconsciente, Padre nuestro que habita en mí. Amén. Así fue. Multimillonarios días, multimillonarias tardes, multimillonarias noches a todos y cada uno de ustedes. Estoy muy contenta, estoy feliz y muy agradecida por la acogida que han tenido esta investigación que se ha llevado varios videos. Pensamos que solamente íbamos a tomar 3 o 4 con una investigación que teníamos desde hace varios meses. Y entre una y la otra, realmente ha sido supremamente poderoso. Como ustedes saben, en la descripción del video está un PDF con la oración del Padre Nuestro para recuperar el poder en los 3 idiomas: inglés, portugués y español. El gran poder de la oración. Y en este caso, el gran poder del Padre Nuestro. ¿Sabías que eso del poder no es solamente un bla bla bla? ¿Sí? ¿Sabías que
definitivamente todo, absolutamente todo lo que tú dices se cumple o se cumple. Por eso es importante honrar todos y cada uno de nuestros pensamientos. El gran poder del Padre Nuestro, hoy direccionado a la metafísica, encontrando en nosotros la divinidad. Y empezamos. Es importante que nosotros empecemos por parte de la historia para que entendamos qué tan poderosos somos. Algo que muy pocos conocen es que nuestra mente es un gran espejo, es grande y poderoso, es supremamente sensible, ¿sí? Es supremamente sensible. Todo, absolutamente todo lo que tú digas, escuche, todo queda grabado en tu mente. Y lo bonito de todo es que solamente aquellas personas que estamos dedicados a la hipnoterapia, aquellas personas que nos gusta pesquisar, escuchar, entender, desarrollar algunos conocimientos en particular, sabemos que podemos acceder a todos los recuerdos que están en nuestra mente, en nuestro supraconsciente, en nuestro inconsciente. Así que a esa biblioteca nosotros realmente accedemos. Y es supremamente muy bonito. Ahora, para poderles explicar de por qué digo yo que nuestra mente es un espejo supremamente poderoso y sensible, es importante que nos vayamos donde un gran amigo. Sí, señor, un gran amigo. Vamos que vamos. Ahora sí. Es importante, muy importante entender, un amigo de nosotros de los años 1800 y algo más, el señor Alejandro Graham Bell. Hay algo que muchos no saben y él hizo un descubrimiento que realmente no existe ningún descubrimiento. Lo que sí es que lo dio a conocer y fue el foto de luz, foto de luz, fono de voz. Un aparato, un compendio de diferentes formas para enviar la voz a través de la luz. Y fue muy interesante. El fotófono es un dispositivo de telecomunicaciones que permite que su voz se haga un rayo de luz y su eh, Alejandro Graham Bell, Alexander, la misma, diferente idioma. Alexander Graham Bell y su asistente Charles Summers Trainer, en 1880, en el laboratorio de Bell, ellos hicieron un dispositivo muy especial en donde, ya sé, en donde, vamos que vamos, ok,
Vamos que vamos. Oh, ok. Vamos que vamos primero con este. Y para eso es importante que María se mueva izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Bueno, vamos a hacerla mejor para que ustedes lo puedan observar. Vamos a disminuir mi imagen. Ok, vamos acá. Vamos aquí al centro para que ustedes me puedan ver mejor. O para que ustedes puedan observar mejor de qué se trata. El señor Alexander Graham Bell, con un dispositivo, un cuerno especial que él tenía, hacía que la emisión de su voz, la vibración de su voz, atravesara este aparatito y eso reflejara ¿en un qué? En un espejo. Cuando él pronunciaba, había un micrófono detrás del dispositivo que hacía que la vibración del teléfono variara y cuando se proyectaba, ese espejo tenía una posición especial. Y cuando él se reflejaba hacia la meta, hacia el objetivo, llegaba la información. Y no eran las palabras en sí, y sí traducía las palabras. Tanto es ahí que de ahí son los comienzos de nuestros teléfonos inalámbricos. Qué inteligente este chico. Muy inteligente. De verdad que yo le voy a decir algo. Por todas las investigaciones que nosotros hemos estado haciendo, entendimos que todo está hecho. Absolutamente todo está hecho. Ahora, ¿en qué estamos nosotros concentrados? Que no veamos o veamos más una cosa o la otra. Nuestra programación, el enfoque, lo que estamos sintiendo, coherencia en todas las partes. Ahora les voy a mostrar, mientras tanto, les voy a mostrar vamos que vamos, está la otra imagen. Vamos a ver aquí. Es que tengo un micrófono adicional. Ok. Entonces, este es otra forma. Este es otro modelo de todo lo que Alexander Graham Bell él utilizó para poder hacer el experimento de lo que se llama el fotófono. Fotófono. Foto de luz, fono de voz, de oído. Ok. Ahora vamos que vamos y vamos con la segunda parte aquí. Aquí está el otro experimento en donde se ve más claro, más detallado, en líneas más suaves, una mesa con cierta inclinación, el micrófono, el espejo, y el espejo tiene una posición especial para poder reflejar la imagen que querían hacia un punto en específico. Ok, hasta ahí nos quedamos de lindos. Ahora, es muy importante que conozcamos al Señor. Es importante que conozcamos al señor Graham Bell y a la esposa, esta señora bellísima que lo acompañó en la mayoría de sus aventuras. De verdad que entre las personas que se supone que tenían premios y descubrimientos, este señor y Tesla son dos personas a las que yo me les quito el sombrero.
Ok, ahora regresamos aquí y otra vez crecemos. Ok, crecemos y nos dedicamos realmente, después de haber hecho esta muy corta introducción de lo que se trata realmente el fotófono, y es que definitivamente nuestra mente es uno de los espejos más sensibles y poderosos que hay. Y es tan poderoso que esa reflexión que tenía en el fotófono traspasa paredes, aguas, cuerpos. Y aquí viene algo bien interesante. Y es que si no es solamente un pensamiento por un pensamiento, estamos tan conectados, estamos tan unidos en muchas que, como a nosotros nos enseñaron que se supone que no lo es así, pues resulta que nosotros nos creemos mínimos, muy pequeñitos, y no nos damos cuenta que nuestro pensamiento influencia en la mayoría de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Gústele o no le guste, sus pensamientos imprimen emociones e imprimen conceptos y percepciones en otras personas. Por eso es tan importante que cuando lean la oración del Padre Nuestro se la coloquen para recuperar el poder y soltar el vocabulario de la manipulación. Recuerde que al principio esa oración era completamente diferente y han hecho que nosotros recurramos a hacer este tipo de investigaciones para dar a conocer las más bonitas oraciones que hay que realmente tienen poder, y no es por el poder que tenga en sí la oración, sino por el poder cuando usted lo verbaliza, cuando hace la coherencia entre lo que siente, en lo que dice, en lo que piensa y en lo que ve, porque es importante tener la coherencia entre todos los sentidos. Definitivamente somos una mesa perfecta, y cuando digo una mesa perfecta es con sus cuatro patas, y es mentiras que tú viniste a ser rico en dinero y pobre en relaciones, o viniste a ser rico en relaciones y pobre en dinero, o viniste a ser, es decir, las patas cojas aquí, las mesas cojas no existen. Tú viniste a ser completamente feliz en un proceso de reconocerte tú mismo ante los ojos de los demás, de amarte tú mismo, de verte tú mismo e irradiarle ese conocimiento a las demás personas con corazón. No estoy hablando de ningún sacrificio, no, 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 no. Para eso los invito yo a mis clases, para que se den cuenta que aquí nadie, no tenemos ni siquiera la solidaridad del dolor, porque es que eso lo programa a uno en más desgracia y en más tristezas y en más pobreza. Ok, hasta ahí, perfecto. Ahora, el poder del pensamiento es tan grande que en analogía es exactamente la palabra silenciosa. Es decir, el pensamiento es la palabra silenciosa y lo que tú verbalizas es el pensamiento hablado, es el pensamiento expresado. Por eso yo siempre les digo, sus pensamientos son oro. No importa lo que esté pensando en ese momento, es oro, porque tiene la gran oportunidad de traspolarlo, la gran oportunidad de cambiarlo, de mutarlo, de transformarlo a ese verdadero yo que realmente quiere tener y que quiere estar.
Es ahí en donde está su poder realmente. Ahora, nuestro poder es tan grande que podemos inclusive, como dije al principio, interferir en el pensamiento de otros y podemos nosotros inclusive cambiar a otros por medio de la escritura, por medio de la palabra hablada y por medio de la palabra silenciosa, es decir, por medio del pensamiento. Por eso les voy a proponer ahorita más tarde un ejercicio muy importante. Ahora, cuando usted realmente hace consciente lo que le voy a decir y lo integra en usted como la única verdad, que es su verdad, no es la verdad de María. Sí, yo ya investigué y me di cuenta de muchísimas cosas que se pueden hacer. Sí, yo a usted le estoy entregando la mayoría del conocimiento de lo que yo aprendí. También. Lo que sí es que al final el único que decide es usted. ¿Sí? Yo se lo estoy dando masticadito, se lo estoy dando. Que esté de acuerdo o no esté de acuerdo realmente no me importa. Porque lo hemos practicado en la familia. Tenemos, como dijo alguna vez Tony Robbins, una maestría en resultados. Así que aquí no fue que un pajarito me lo contó y ya. No, nosotros no lo hemos aplicado nosotros mismos. Y de verdad que ha sido súper poderoso. Ahora, con mis pensamientos, con mis sentimientos, con el poder de la palabra y el poder de la escritura en nuestra visualización, nosotros imprimimos en otras personas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra forma en que estamos viendo las cosas y les estamos transmitiendo la forma en que nosotros vemos, sentimos las cosas. Por eso es importante que, primero, deje de quejarse, para que no le pegue la queja a otro. Deje de decir que usted está enfermo, porque es que lo único que tiene enfermo es la costumbre de decir que está enfermo. Cuando usted realmente aprenda el poder de las palabras, se da cuenta que con su palabra, se dará cuenta que con su palabra, usted cambia su química celular y cambia la química de las otras personas. Yo le voy a recomendar una cosa aquí que le voy a decir con todo el cariño, de verdad, y es muy importante. Si usted de verdad ama a su amigo, ama a su compañero, ama a su compañera y sobre todo se ama a usted, deje de quejarse. Deje de estar peleando con la vida y deje de estar utilizando a sus amigos, a sus familiares como un hombro que tiene que venir a llorar simplemente para contaminarlo de sus emociones. Si es importante para usted la asistencia de una terapeuta, yo estoy aquí. Hónralo. Hay otros terapeutas que hagan lo mismo que yo hago, no. Y hay otros terapeutas que le pueden colaborar. Lo que sí, como decimos al estilo Colombia, no sea caspa, no sea egoísta, viniendo a quejarse con su mamá, con su papá y poniéndole el peso encima que harto ya le dio la entrada a usted a la universidad de la vida. Deje de quejarse con su amiga, fue que hice, fue que no hice, será que sí, será que no, porque es que usted carga a su amiga. Usted imprime en las otras personas sus emociones. Ok. Entonces, más bien, si usted ve que hay alguien que se está quejando, diga miércoles, ¿qué hay aquí para mí? Y lo más seguro es que usted, mi corazoncito bello, es el foco de la enfermedad. Por la forma en que se expresa, por la forma en que está hablando, por la forma en que está contando las cosas.
Ok. Ahora, ¿cuándo usted se da cuenta de eso? De que eres tú el que te estás quejando, el que está protestando, el que le está echando la culpa le está echando la culpa al jefe, le está echando la culpa al país, al gobernador, al... No, yo le enseño a desarrollar su propia economía, que no es economía sino fluidez financiera. Se la enseño para que usted aprenda lo que es la responsabilidad de hacerlo. En la misma oración del Padre Nuestro lo dice todo. Todo está. Nadie está rogándole a nadie, nadie le está echando la culpa a nadie. Sí estamos reconociendo nuestro poder. Entonces es muy importante, supremamente importante, que usted se alinee con su propia frecuencia y empiece a cambiar ese vocabulario. Y como digo yo, usted cambia su vocabulario, cambia su perspectiva de las cosas. Usted cambiando la perspectiva de las cosas, aprende a pensarlas y a entender y a honrar a sus pensamientos. Cuando usted aprende a honrar sus pensamientos, viene una cosa lindísima y es que usted aprende que todos sus pensamientos son oro y que usted los transmite, los transmuta, los transforma, porque es que no hay ningún pensamiento para rechazar. Deje la bobada eso de positivo y negativo. Vamos a pensar que cada pensamiento es una obra de arte que usted se encarga de pulirlo. Vamos a pensar que cada pensamiento es un hijo suyo, no importa que sea hombre o mujer, no importa, es un hijo suyo. Y vamos a ponernos a pensar, usted tiene 2 hijos, escoja cuál es bueno y cuál es malo, cuál es positivo y cuál es negativo. No, todos son excelentes porque todos desarrollan en ustedes ciertas habilidades que le da el arte de vivir, el arte de agradecer. Ahora, como yo le transmito los pensamientos a otros, mi responsabilidad lo que yo estoy haciendo con el mundo exterior. Es mi responsabilidad lo que yo hago con el mundo exterior. Cada vez que usted le dice a alguien, ay, hoy me fue tan mal, usted coge y programa a la otra persona para que también sienta el peso de lo que usted sintió. Conozco, conozco seres lindísimos que entendieron precisamente esta ley de manifestación, el poder del pensamiento, el poder de la palabra. Van conduciendo, van cantando, no sé, esta canción, por ejemplo, que es una oración a nuestra divinidad. Y llega alguien a llamar y empieza a decir, oiga, imagínese, imagínese que la situación del país, imagínese que mi jefe me regañó por no sé qué cosa de esto y yo no le voy a hacer, yo voy a hacer lo otro, yo no sé qué, ta, ta, ta. Y el otro empieza a envenenar, se empieza a envenenar. ¿Qué posibilidades hay ahí de un accidente? Que no son accidentes porque se dejó envenenar. Todo tiene un porqué y un para qué. Por eso es importante que usted se centre, aprenda a amarse y ya cuando usted se identifique y se reconozca como ese ser grandioso, realmente sea quien cambie. Porque definitivamente la única forma de cambiar el mundo exterior es cambiando el interior. Ahora, realmente, como digo ahorita, es tan fácil cambiar el exterior. Es fácil, es muy fácil. Lo digo por experiencia. Tengo, ya no les llamo pacientes, yo les digo clientes, hermanos, amigos y a la final todos, sin importar la edad por la que ellos creen que están pasando en este plano. Todos son mis hijos. Y, y ellos me comentan de cómo les ha cambiado la vida que nosotros celebramos con tanto corazón cada uno de sus logros. Y ninguno tiene que luchar. Y ninguno tiene que competir. Porque aquí la idea es dar nuestra mejor versión. No competir. Por ejemplo, Gustavo y yo somos coaches.
diferente tipo de coaches. Él es un genio y yo aprendo de él. Cuando yo veo los posts, yo aprendo. Y por la forma que yo hago las cosas, yo aprendo las cosas bonitas que él coloca. Y también aprendo lo que veo que coloca que no debería colocar. Y eso me empodera porque es mi espejo. María, esto no lo vaya a hacer así y esto hágalo así. Porque es que uno tiene que aprender a ser sabio y agradecer que todas las otras personas que están afuera son su espejo, son su extensión, son sus maestros. Lo que no le gusta. Y aquí difiero yo algo con respecto a mis compañeros. Aquí nosotros nos colocan siempre un test, un examen diciéndonos a ver cuál es la vocacional, lo que más le gusta. Yo así no hago las cosas. A nosotros nos enseñaron que entre más fácil sean las cosas, ay no, yo soy súper exitoso, yo. ¿Y a usted quién le dijo que si no aprende a trepar una pared por el lado más empinado, no desarrolla más habilidades? Así que cuando se supone que tiene que hacerlo fácil, es supremamente re fácil. Por eso es importante entrenarnos y no sacarle el cuerpo a ninguna de nuestras aventuras. Es tan fácil y rápido hacer que otros nos apoyen en nuestras ideas. Cuando usted habla con el corazón, cuando usted demuestra que lo que usted está haciendo es por beneficio suyo, para empoderar al mundo. Ok. También es tan fácil, es muy fácil hacer que otros cambien sus actitudes hacia nosotros y hacia las diferentes experiencias, compartiendo nuestras experiencias no desde la forma fea, y aquí que a mí no me gusta calificar, no desde esa forma diciendo, ay no, esto es una catástrofe, no sé qué cosas, ay sea valiente, póngale fuerza, hágale esfuerzo, póngale fuerza, pues lo pone uno a luchar, luche por sus sueños. Y yo le soy sincera una cosa, en todos mis coaching, yo ya los tengo tan despiertos que yo no los dejo dormir. No, ni siquiera cuando estamos bajo hipnosis. No duermen. Porque están reprogramándose. Eso de luchar por los sueños, por eso es que la gente no puede hacer efectivos sus proyectos. Porque los ponen a dormir. Luche por sus sueños. ¿Qué hace uno cuando se va a dormir? Pues para la cama, bien cobijadito y por ahí se quedó con su sueño. Por eso es que un alto porcentaje no cumple con las expectativas de vida porque va detrás de un sueño. Y eso me hace acordar de la ardillita esa que va detrás de la nuez en la película de la Era de Hielo 1, 2, 3, y en cada una de las películas se la pasó con la nuez y peleaba por la nuez, la corría, ya le iba a coger, se le iba, pum, se acababa la película. Llegaba la otra y seguía por allá buscando la nuez y nunca la encontró, nunca la pudo hacer. Siempre la tuvo que luchar. Por eso, por lucharla. Nosotros no tenemos nada para qué luchar. Y aquí viene algo bien bonito. La misma oración del Padre Nuestro nos enseña la ley de la Asunción. Sí, Señor. Ustedes saben que María no es religiosa. No, no es católica no pertenece a ninguna religión. Lo que sí es que ahí hay mucho poder. El poder de la palabra está en la oración. Ahí este micrófono. El poder de la palabra está ahí. Aprovéchenlo. Analícenlo, respírenla, escríbanla. Como les dije en el video pasado, impriman la oración. Desarrollen los 3 idiomas. Escríbanla aguantando la respiración al principio, que después averiguan bien cómo es que queda la pronunciación. Lo importante es que la escriba y la vea.
7 días, por la mañana y por la noche, usted lo escribe y verá que después de esos 7 días, su mundo cambia, cambia. Y cuando usted decida que de verdad quiere cambiar, dice, este proceso no es un proceso, esto es un voltear así. Eso es volteando la tortilla de una. ¿O es que usted ha pensado que para voltear la tortilla para que no se le queme, usted se va a ir a hacerle un proceso de qué? No, eso es decisión. Porque el poder de la decisión, ¡puf! Eso es para antier que hace las cosas bien. Ok. La otra cosa es que todo, todo pensamiento sostiene vida. Todo pensamiento contiene vida. Absolutamente todo pensamiento contiene vida. Ahora, si la vida que trae ese pensamiento no era la que quería imprimir, pues carambas, transfórmelo. Para eso está la ley de la transformación. Transpólelo. Y viva realmente, sí, aquí ya encontré una pregunta. Sí, mi amor, todo tiene vida. Absolutamente todo tiene vida. Todos sus pensamientos tienen vida. Y cuando usted se aferra demasiado a un pensamiento, es a eso a lo que le da la vida y le da una vida cíclica. Por ejemplo, usted dice, ve una pared y dice, ay, miércoles, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Pues ahí lo congeló y ya no pudo. O, ¿y qué tal que me caiga? ¿Y qué tal que me caiga? ¿Y qué tal que me caiga? Y lo repite tanto que cuando menos se da cuenta está más en el suelo que arriba. Nuestros pensamientos son vida, tienen vida. Y solamente tú decides qué clase de vida, qué clase de estilo de vida es la que quiere imprimir en sus pensamientos para todos y cada uno de sus días. Ahí es donde está la gracia. Ok, vamos que vamos. También es importante, muy importante, que en la ley de la transmisión del pensamiento sepa que todas las mentes son poderosamente sensibles, como el espejo que le dije al principio. Y si ese pensamiento, esa mente suya, ese consciente, ese subconsciente suyo es tan poderoso, y usted puede imprimir sus emociones, usted imprime sus emociones, no es que pueda, usted imprime sus emociones cada vez que se pone a fofocar, a chismear, a gossiping, eh, a intercambiar. Y aquí le voy a dar un secretito. Vamos a pensar que tú, Juanita, viene y me cuenta, yo no soy terapeuta. Vamos a pensar que yo soy su mamá. Y entonces usted va y me dice, ay, mamá, mire, yo fracasé. Ok, fracasó. El fracaso no existe. Ok, vamos a pensar, yo no soy terapeuta, soy su mamá. Entonces, yo fracasé, ¿no? Y empieza la mamá, ay, ¿cómo fue que fui a parir un hijo que es fracasado? ¿Por qué? Este muchacho no me quiere servir para nada. Ahí alimentó su piscina del victimismo. Ahí creó usted su estilo de vida basado en lo que no quiere. Por eso le digo, pilas con su lengua. Como dice la Biblia, no es lo que entra por la boca lo que a ti te intoxica y te mata, es lo que sale de ella, manifestado con la emoción. Y por eso es importante entender que con la ley de la asunción, todo lo que usted asuma, todo lo que esté pensando, todo lo que usted se aferre de pensamiento, es a lo que le da vida. Y la palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne. Quiere decir, lo materializó. Lo materializó. Me encanta, a mí me encanta la ley de asunción de Neville Goddard. Ahora,
es importante, como dice Neville Goddard, que usted viva como está viviendo ahorita el pensamiento, solamente que ahora, con conciencia viva, ay, este micrófono. Gracias, mi amor. Que usted viva realmente el pensamiento con conciencia. Es decir, hace mucho tiempo, usted decía, ay, es que estoy tan enferma. Ay, miércoles. Cierto que María dijo que tiene poder. No, yo no quiero estar enferma. Entonces simplemente hace mucho tiempo, yo pensaba y creía en la enfermedad. Hasta que entendí que mi boca era la que me estaba enfermando. Cuando me di cuenta que mi boca me estaba enfermando, decidí cambiar mi vocabulario, decidí cambiar mi forma de expresión. Y por eso es que a partir de ese momento, es que yo solamente vivo, veo, siento y huelo todos los procesos armoniosos en mi cuerpo al cual le vivo totalmente agradecida. Y se ve jugando basquetbol, se ve jugando baloncesto, se ve viajando y ya sin dolores. Ok. Y hay un salmo en especial que a mí me encanta y es el salmo número 107. El salmo 107 que dice, y envió la palabra, así como Alexander Graham Bell lo envió por el dispositivo, y envió la palabra y lo salvó de su ruina. Es decir, transformó su palabra y aprendió que la riqueza estaba en él, que él era el que producía y que él era la fuente de esa riqueza. Esto es bonita. Y hay una parte que dice él. Y lo quiero colocármelo yo. Porque es supremamente poderoso. Y cuando usted quiera transformar su lenguaje, quiera transformar su vida, haga así. Inflame la parte baja de sus pulmones y envíe toda la energía al estómago, a sus órganos reproductivos, reproductores. Y sostiene y suelta. Respira profundo. Sostiene, envía a la base baja de los pulmones y al estómago, la base baja del estómago, del vientre. Y sostiene. Y yo desperté la conciencia vibracional. Y fui yo quien transmitió la conciencia de la salud. Y fui yo el que mentalmente representó el sujeto en ese estado de salud que imaginó, que escuchó, que sintió tantas veces hasta que por fin las palabras del exterior, las imágenes en el exterior, le confirmaron que su supervehículo, su cuerpo, estaba en proceso armonioso y que simplemente su vida era un éxtasis de alegría. Siempre mantén un patrón de palabras saludables. Y entre esas palabras saludables, pues no es solamente lechuga y tomate. No, 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 no. Por ejemplo, yo le digo una píldora, digamos así, que no me gusta la palabra píldora porque se remite a la medicina y realmente no es a lo que yo me refiero. Cuando usted dice, mi corazón, siempre, todos los días funciona de una forma armoniosa y poderosa.
Yo soy el poder. Yo soy el poder. Y de esa forma manténgase siempre sonriendo. Siempre manténgase sonriendo. No importa qué, celebre. Tengo uno de mis estudiantes precisamente que al hacer una inversión, cuando ella llegó con el dinero, le cerraron la puerta. Pero no, se pospuso para tal cosa. Y pues ella había sacado su dinero y lo había colocado en buenas manos. ¿Qué hizo ella? Fuera en otra época hubiera dicho, ¿cómo así? Si fue que yo y me dijo y no sé qué, y cómo fue que me vino a traer, cómo fue que me hizo venir a hacer una inversión de... Ay, ¿cómo me hizo hacer una inversión de más de 50 millones de pesos? Porque está en Colombia. Y ahora usted me dice que fue pospuesta. No, ella no hizo así. Ella simplemente dijo, gracias, gracias, gracias. Porque una mejor inversión, una mejor propuesta llegó. Gracias que usted me cerró las puertas, porque viene algo mucho mejor. Y en esas está. Sí, señor, está participando en otros negocios mucho más grandes y poderosos. La oración, el poder de la palabra, el poder del pensamiento, el poder de la escritura. Todo en uno, en la oración del Padre Nuestro. Disfrúteselo. Ya tienen todos los diferentes ejercicios para que usted se empodere. ¿Vale? Que tengan una fantabulosa noche y los espero dentro de 8 días con más poder, con más trucos y con más poder de la palabra. Recuerde que el pensamiento es la palabra silenciosa. La palabra es el pensamiento hablado. Obvio, la escritura es la palabra plasmada. Por eso es importante filtrar el vocabulario. Y así como un tip, así como un truquito, deje de estar utilizando ese pero y desafortunadamente, y deje de estar utilizando el y yo puedo. Pues claro, usted puede porque usted es un ser poderoso. Yo hago. No, yo puedo hacer. No, yo hago. Porque cada vez que dice yo puedo hacer, lo está posponiendo. Y no hable del futuro. Porque es que el futuro es hoy. Es hoy, en el presente. Usted está viviendo el presente. Es decir, todo lo que usted está viviendo ya lo manifestó, es su manifestación de lo que había estado diciendo y lo que estaba haciendo. Pues entonces, vamos que vamos. Vamos a dar el corazón aquí. Que tengan una fantabulosa noche, diviértanse. Y terminé con la canción de Gigi Music, Gilberto González, Bendecido y Alegre. Y para la próxima les traigo la letra completa. Porque qué rico poderse programar en alegría, en felicidad, honrando nuestro cuerpo, honrando nuestra divinidad y bailando. Ah, eso es una maravilla. Yo me la bailo. Así que los espero dentro de 8 días. Que tengan una fantabulosa noche, una fantabulosa tarde y una súper espectacular mañana. Me amo en todos ustedes y escuchen la canción. Gracias, gracias, gracias. Doy mil gracias a la tierra, a la naturaleza y al sol, a la tierra, doy mil gracias por todos los milagros, doy mil gracias por todos los milagros y el amor, los milagros de la vida y el amor, los milagros, doy mil gracias por milagros de la vida y el amor, los milagros de la vida y el amor. Gracias por todo.